Le contaba la anécdota. Eh, Le hace, lloriqueando y secándose una lágrima, eso le hace así, y secándose una lágrima. Y dice, hizo una más, dice, hice una más porque me parecía no hacer otra, digamos, ¿no? Hacer una más y todo, y es un poco una y la otra y todo. Pero decidió no hacer todo eso que tenía, que normalmente lo que destacaba Axel, que para un director es un, digo, es un lucimiento, podríamos decirlo, técnico y eso y todo. No, dice, no, yo tengo, me quedan semanas por delante y tengo más cosas para hacer, digamos. No, y tener la seguridad de decir, lo tengo hecho. O tenías todo planeado Claro. para hacer otra cosa, digo, es un gran momento, es un gran momento. Ahora, Tiene igual, muchos grandes momentos en su vida, Héctor, como actor, digo, pero para yo este momento es Increíble. extraordinario. Sí, sí. Pero además, desde lo más allá de lo actoral, que es indiscutible, ¿no? Uno se pone en el lugar de Nino, porque te logra poner en ese lugar, donde cuando dice mi ángel, ¿no? Mi ángel, y es así, y hay una suerte de apego que él tiene a la norma que fue, que no es la de ahora, porque la va a ver al geriátrico y es viejita, la mira a los ojos y está todo ese amor, pero no tiene esa luz y esa energía que tenía su norma, y sin embargo él vive la realidad de esa norma. Y eso, bueno, volviendo al paralelismo con lo que estamos haciendo acá, ¿no? Que es esto de cómo el cine refleja desde diferentes lugares, esta película en particular, tiene esa característica que nos está mostrando muy bien las características del enfermo, pero también de la persona enamorada y ver cómo está perdiendo a esa persona que ama y no se resigna, y en lo que en mi opinión es ese manotazo de decir, me voy a casar porque es lo que me faltó darle, ¿no? Entonces me quiero casar por la iglesia, y todo, bueno, lo que viene después, que es espectacular. se Quienes no hayan visto visualiza la eso. película, Sí, Y además que eso también es una propuesta real, ¿saben? También, ¿no? Porque también es pero parte, o sea, es te un iba a poco, preguntar eso. en el proceso de escritura, en las primeras versiones no teníamos ese conflicto. O sea, lo que suele pasar, digamos, en la construcción dramática, ¿no? Digamos, falta como un punto de giro. Había algo que nos faltaba, algo, digo, nos pasaba un poco. En las primeras versiones se empezaba con un infarto, con el protagonista por otras razones y todo, el personaje de Dani con un infarto, dijimos, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya que darle más dramatismo, por decirlo así? ¿Qué va a pasar? Otro infarto, el afecto. Ahí fue donde decidimos contar como esa primera parte, lo que llamamos la presentación, el primer acto, contando todo lo que es la vida del prota y todo lo que le pasa. Ahora bien, hacia el medio nos faltaba algo, nos faltaba algo. Y un día, estamos hablando también de los tiempos de la telefonía y eso y todo, no había tanto celular, no había prácticamente. Como digo, no recibo el llamado de un amigo sobre algo de sus padres para comentárselo a otro amigo, sino recibo el llamado de un guionista que llama a otro guionista. Juan diciendo, te tengo que contar algo. Digo, por teléfono, ¿eh? Digo, te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Dice, no. Digo, mi viejo, ¿qué? Quiere casarse con mi... Luisa ya estaba internada. Quiere casarse por iglesia con mi mamá. ¿Cómo? Por iglesia, sí. No. Pero mi reacción no fue la del no de un amigo, que bueno, que esto. Dice, no, acabamos de totalmente El segundo. desubicados, pensando como guionistas y todo. No. Salió el no ese. No, mirá, para mí hay algo de la historia real que está buenísimo en relación a los papás de Juan casándose. Digo, contale un poco eso, el background ese que está bueno. Claro, bueno, porque es a ver, no tiene nada que ver, por ahí excede por tiempo, no es por no poder contarlo. Ellos estaban casados, o sea, la mamá de Juan era con Delfo, fue su segundo matrimonio. Juan tiene hermanos de ambos lados, tiene un hermano por el lado de la mamá y dos hermanas por el lado del papá. Él es el único que es hijo de los dos. No se habían podido casar, porque siempre lo habían pensado que yo, pero nunca tomaron la decisión. Entonces, se lo había un poco prometido Delfo a Luisa, pero se fue postergando. Entonces le parecía que ahora era un poco, digo, cumplirle el sueño de que lo había querido y que no lo había cumplido. Con lo cual, eso ponía, claro, nos ponía a pensar, digo, pero en este momento, y ahí donde después sí ahí hubo consultas, como decimos, bueno,
con la Corte Suprema del Derecho Canónico, por decirlo así, si era factible, si era posible. O sea Que que eso también es real, es impresionante. no casan a alguien, Claro. que no casan a alguien con Alzheimer. O sea, No, pero le claro. dieron No el casa. argumento Hay que tener servido. la O voluntad. sea, esto es todo poder tomar la súper decisión. biográfico. Nos falta ahora saber si Juan Cuando realmente... estábamos, después cuando estábamos Claro, escribiendo Luna de Avellaneda, yo cada tanto le decía, ¿y Delford? Cuando estábamos trabados, le digo, ¿y Delford? ¿Y Delford? Vamos, hay que ponerse las pilas, Lo veo un poco vago, Lo veo un poco vago este año, con este guión. Pero bueno. Pero me parece que esa es un poco la tarea, bueno, digo, sin irme de tema. Es un poco la exceder cuando uno crea historia, ¿no? Me parece que, digo, todos somos personajes. Digo, todas las personas somos personajes. Digo, después que como uno elige, ¿no? Lo que elige contar. Protagonista y secundario. Bueno, eso. ¿Qué? Que ve quién le toca ser protagonista y quién secundario. Sí, claro. Hay que ir al Bueno, casting. se me pasan Vamos muchas a la cosas por la escena, cabeza. entonces, del casamiento. Me apena si hay gente que no la vio porque... El spoiler. Yo avisé es que. para llegar a esta escena tenés que venir con la carga emocional, en el buen sentido, ¿no? Porque es como que llegás a un momento, incluso después de ver esto que vos contaste, Fernando, de todo este fiasco de que la iglesia no los quiere casar, y entonces cómo se arma todo, cómo lo arma todo Belvedere, que no me acuerdo el nombre de pila ahora de Darín. Rafael, cómo lo arma todo Rafael, que incluso más por Nino que por Norma, ¿no? Y ahí se ve como ese rol del hijo, que yo creo que... No, y además algo que no hablamos de él, ¿no? Digo, porque como además el protagonista tiene la obligación, es el motor, tiene que llevar adelante la historia, a veces, como digo, tiene todo el reconocimiento, un montón de cosas, pero no deja de ser un rol ingrato, ¿no? Porque después están los que se lucen, ¿no? Nino, Norma, el amigo, el personaje de Eduardo Blanco, digo, pero el otro está como, digo, llevando adelante toda la historia. ¿Qué le pasa a él? ¿Pero qué le pasa a él como hijo? Porque él está en una gran crisis, él está en una crisis, la crisis de la media, de la mediana edad. Está en una crisis, se lleva mal con la hija, se lleva mal con la ex esposa, se lleva mal con su actual pareja, con el padre, con la madre, con los proveedores y con los clientes, con los empleados, se lleva mal con él. No, o sea, está atravesando una crisis importante. Su fantasía es ir a México a criar. Sí, claro. Irse a la mierda, que fue una cosa que preguntó en una conferencia de prensa en México. Preguntaron, ¿por qué cuando dice el personaje que dice que se quiere ir a la mierda, se quiere ir a México? Claro, bueno, sí. pero está en crisis, él es atolondrado, toma resoluciones atolondradas. Ese es el viaje interesante de él también, ¿no? O sea, es torpe porque está en una crisis existencial, pero en algún momento, digo, se equivoca y hace las cosas bien, por decirlo así. Pero además se muestra, no sé si vamos a ver escenas de momentos, porque eso se construye a lo largo de toda la película. No hay una escena que te muestre la peli. en particular. Digo... pero no, para un segundo nada más, que Rafael, además de estar en crisis, te muestra la actitud que uno a veces toma frente a situaciones así tan trágicas con un ser tan querido, más allá de que él estaba enemistado con Norma, que es, bueno, asumió enseguida, no, basta, papá, ya fue, mamá ya fue. En un momento, o no sé si lo usa esa palabra, pero mamá ya está. Sí. Es como que vos lo notás como el hijo completamente asumido en que a la mamá ya no la tiene más. Y eso también ocurre con los familiares, ¿no? Cuando te cae la ficha... La elaboración del duelo, ¿no? Que o sea, puede ser empírica también. Tu mamá no está más. Digo, yo lo digo porque yo estoy también. Mi mamá no está más. O sea, lo que está es otra cosa. Digo, y por eso él reconstruye las relaciones, por eso puede reconstruir las otras relaciones. Exacto. A partir de eso. Ese acercamiento al padre y a su propia hija también son consecuencia de esto, ¿no? De que le cayó la ficha y de pronto paró un cacho, tuvo ese infarto, y me parece que es muy fuerte también eso que ve en el personaje de Rafael. Hay algo del arco de Rafael en la película, el camino que hace ese personaje, que es el de asumir su rol de padre, más padre que hijo. Es algo que pasa con ese personaje. Ese personaje se niega adulto durante un rato de la película, porque le reclama a la madre. Un momento muy fuerte de reclamo a la madre. ¿Viste? Y es cuando ese personaje sale de ese lugar, cuando se asume en un lugar adulto. Es un poco las etapas del duelo, como decía Fer, la aceptación, es donde puede ser padre, puede ser novio, puede ser
algo que pasa, padre de sus padres, que es Sí. lo que a todos nos va a pasar en un momento de la existencia. Exacto. Y Sí. hay una escena No, que la- no sé si la estás poniendo, Juan, que la No habíamos me dejan hablar. elegido. No. No, habíamos elegido una escena. Lo que pasa es que yo tengo que decir algo. Otra escena que no has puesto, Juan. No, Otra es que escena que no has hicimos una, puesto. la vimos Vamos juntos, a hablar cuando vuelva. hicimos una selección. Yo me fui y ahora está todo cocinado y como pasa siempre, ¿entendés? Podaron todo, cambiaron todo. Y yo no me Queda enteré. muy largo. Había una escena, no, pero había De una pareja escena en un Zoom. de Rafael en el geriátrico, donde le está diciendo, bueno, mamá, pero tan mal no me fue, dejé la facultad, y cuando vos te calentaste porque yo dejé la facultad y yo después levanté el restaurante, y claro, obviamente Me Norma fue no muy se bien, enteró, me no fue se muy enteró bien. de eso, Claro. pero es una escena también que te muestra que más allá de su aceptación de la enfermedad de la mamá, él todavía necesita ir a darle cuentas a su mamá, a la mamá de antes, de que tan mal no le fue en la vida. Entonces, La mamá de los polvorones. la mamá, la de los polvorones. Otra, Bueno, No, otra. y Otro necesita, momento Elena, y ese. necesita lo que decía Axel, necesita reconocerse como hijo Claro. para poder actuar como padre. Porque cuando le dice, no, yo estoy un poquito mal, le dice la mamá, no, dice, no te vas a morir vos, ni se va a morir papá, y no dice ni me voy a morir yo. No lo Claro. completa. Claro, es verdad. O sea, no quiere, o sea, empieza a entender que es esa idea. Digo, están mintiendo, no te vas a morir. No, Claro. quizás me muera yo, digo, el Claro. subtexto, y además, bueno, y después Ricardo, ¿no? Como digo yo, porque uno puede escribir cosas maravillosas, pero a veces, pero No, o sea, los tres le pone son una carga y una emoción. ¿Hubieron Cuando el otra? cura, yo siempre cito la frase, mi mamá no quiere un trámite. Cuando le dice al cura que le dice que no le dan el permiso para el casamiento, que esto, que lo otro, es un trámite, que esto, que se llama sanación, dice, la carga que le pone, siempre recuerdo yo, como dice Ricardo, sin insultarlo, le voy a decir esto, como dice, yo no califico ni para mal extra, me dice, yo no como actor, yo no puedo actuar, yo no califico ni para mal extra siquiera, por eso lo digo mal, él dice, mi mamá no quiere un trámite, le pone una carga a eso, digo que ¿Dice mi terrible, mamá o terrible, dice mi papá? o sea, le acaban de clavar una cuchillada en el medio del corazón, eso es lo que digo. Un pequeño paréntesis es que también Señor. estoy, porque hablamos de Héctor, de Norma, de Ricardo, y es una película donde todo el mundo está genial. Es una película donde no hay nadie, no hay ningún actor que esté mal de tono, que no esté en su mejor momento actoral, y eso va desde Atilio Pozzobón, Sí. que hace de cocinero, hasta David Mazachnik, que es el primo, Sí. Eduardo, ni que decirlo, porque lo que Sí. Eduardo hace es alucinante. Adrián Suárez. Ni Adrián Suárez haciendo una Adrián Pero ¿cómo se llama? Fontán, ¿no? Claudia Fontán. Claudia La ex- Fontana, es extraordinaria, alucinante, extraordinaria. cuando le dice, vos me Sí, estás jodiendo. el novio, La ex, el la novio ex con ideal. Bermudas. No, excelente, excelente. No, es verdad que son todos. Bueno, Querida, sale Dale, pase, yo- con bermudas y go, descalza. Go, vamos, a lo Hay que mucho. sigue. no, digo, está Vamos, bárbaro, vamos, ¿no? Juan. La verdad Dale, que es hombre. hermosa. Yo digo, véanla, está en la Vean a plataforma Arenillas Cinear. haciendo del comprador del restaurante, que le dice una de mis frases favoritas de la historia del cine. ¿Sabe cómo lo veo, Belvedere? Lo veo como esos malabaristas chinos que tienen los platos. Platita. Yo me acuerdo, yo la película me acuerdo la frase. Yo Es alucinante, no tiene desperdicio. Es una película que no tiene desperdicio. O sea, ¿Cómo no ganó el Oscar? ¿Qué Porque pasó, ganó- Axel? porque es muy Porque nos buena. boicotearon al país, viste que nos encanta decir, es una No, conspiración mundial. Mira, la verdad ¿Quién ganó que ese año? lo que pasó es que la otra película era una película que reflejaba un conflicto Extraordinaria. político, era una película muy efectiva, para mí no es tan buena como le parece a Fer y otros amigos. ¿Cuál era la otra? No, No. Tierra de Nadie, se Tierra llamó de Nadie. No Man's Land, no, pero tuvo otro No nombre Man- acá. La Bosnia, Ah. la película de Bosnia. Era el año de Amélie Bosnia. también, que todo el mundo daba por sentado que ganaba Amélie. Y claro, fue un año maravilloso, Una película- cinematográficamente. Y la verdad que, viste, digo, una película que en algún punto expiaba un montón de culpas de votantes. También lo tengo que decir. Sí. Mientras que el hijo de la novia iba en otra dirección. Claro. Iba en otra dirección. Pero bueno, por suerte Campanella tuvo revancha. Sí, pero bueno. Ganó Racing, Sí, el Oscar. claro. No vamos a volver a hablar sobre la Es verdad, es verdad. Para 2 segundos basta. No. Toma una cosa, Juan, pues yo te lo expliqué 1000 veces.
no hay Racing en la película. Hay un asesino serial, violador, hay un violador y asesino que es de Independiente. No hay nadie de Racing en la película. Y la Lo hinchada único de Racing ganó el Oscar. que es de Racing. Traelo a Franchella y lo aclaramos acá mismo. Axel, ya sabes que El Juan asunto, Juan, tengo que aclarar, Axel lo ¿no? sabe. El asunto que el de Racing soy yo. Claro. Desde la primera película, del mismo amor, lo de Racing está cuando Racing en una de las tantas debacle, imagínate, además el hijo de la novia, en 2001, lo convocaban a Eduardo Blanco, que en el mismo amor había hecho el personaje del hincha de Racing, para que fuera a reuniones de racinguistas notables. Y Eduardo decía, yo soy de River, hablen con Castel. Amigo, no, se enojaba porque lo consideraban hincha de... No, pará, el Luna de Avellaneda, el malo, para decirlo así, ¿no? Por decirlo así, el personaje de Daniel, digo, es de Independiente. Sí, sí, yo lo tengo también, yo lo tengo también. Ahí está el Oscar, Axel. Dale, No pasó no, de- no, basta, yo me niego a este Yo- tipo de desvío. Vamos, el público requiere que venga a la escena. Perdón, con- vamos a volver a la seriedad. Volvamos, por favor. Hay un par de preguntas del público A que ver, sí. entre que nosotros nos estamos riendo. Pregunta Mariano, ¿en qué momento en la creación del guión comienza a visualizarse el ambiente, el barrio, la música y gracia? Eso creo que tiene que ver más con la construcción de la Sí, peli. siempre. Mira, hay algo, brevemente contesto esto. Cuando salió, todavía íbamos a buscar las críticas de los diarios a la mañana, que no en la madrugada, en un café, Corrientes y Callao, a donde llegaban los diarios primero a las 4 de la mañana para leer las críticas y todo. Y la crítica de Clarín, que fue la primera que salió, digo, estamos hablando de 20 años atrás, los diarios, digo, no estaba el internet, todo esto, insistimos. La crítica de Clarín, el título era Una comedia bien porteña. Y mi primer pensamiento fue, si a mí me hubieran pedido que escribiera una comedia bien porteña, estaría pensando en el tango, adoquines, colectivo, Belisco, ¿no? Y no hay nada de eso en la película, ¿no? El famoso pinta tu aldea, por decirlo así. No hay una concepción con respecto a contemos Buenos Aires, contemos cómo somos, porque me parece que es demasiado desborda, ¿no? Esos son como temas, ¿no? Y las películas no son temas, o no son nada más que temas, digo. Claro. Básicamente son historias. Entonces, digo, a mí esa idea, digo, no está planeado, digamos, no se planea, digo, no sé, el estilo, el tono, son cosas que después aparecen, después ya medio cuando Claro. está escrito, uno todo eso se va buscando, No, más el esa enorme trabajo de definición- dirección. La escena de los extras es muy difícil de escribir, solo con un director que la puede imaginar de tal manera como la resuelve, ¿no? La famosa escena con Sí, Alfredo con estar en el Alcón, bar. con Suar, con todo, claro, Esa claro. buenísima. Esa escena, Digo, bueno, pero- vean la película, los que no la vieron, No, porque sí, es, no, ese. Por eso no nosotros tiene la vimos desperdicio, no tiene y desperdicio. ahí, la verdad que está tan vigente. Bueno, yo por ahí como que podríamos ir cerrando y como para cerrar dejé la Vamos última con escena la... y mezclamos con algo más algo diferente sobre ciencia y cine. Si no nos quedamos. Sí. A ver, acá tengo. A ver, júntense un poquito más. Creo que sale sin audio, ¿no? Lo voy a hacer. Este final. pero No, ponemos yo escucho el audio. la escena del día del Escuchá. casamiento, ¿no? Este es Tío, después que se pegate un casaron. poquito más a la cabeza. Rafael, si te quedas ahí te corto Pero por la mitad. Pegate un poquito, sí, dale. ¿cómo? un poquito más. Dale, Ahí dale, está, dale. sí. Dale. Espera Diga que- whisky, Cuando se sonríe. Dale, mami, una sonrisita. Mirá, Una mirá. sonrisita, dale. Mamá, mirame. Así, mirá. Así. Whisky. Dale, una Una sonrisa. ¿qué sonreí te más. cuesta? Dale, una sonrisita, dale. Una sonrisa más. Dale, a ver, dale. ahí. Eso, muy bien. No es la escena final de la película, chicos. Esto se los tengo que decir ahora. La escena que... Seguramente Fer estaba esperando esto. Durante toda la película hay un chiste recurrente acerca de un actor que se llama, un nombre personal que es Dick Watson. Sí, de what. Entonces hay un momento de una charla entre el personaje de Natalia Berbeque y Ricardo Darín, donde ella le dice, bueno, algo así como yo te acepto como sos, no serás Dick Watson. Y Sí, pasa, Sí. y pasa. Y cuando pasa esta escena y empiezan los créditos, en la mitad de los créditos, como hace Marvel hoy, vamos a darle a Caparela Castets esta derecha, aparece una escena donde se explica qué es Dick Watson. Como estamos en un mundo, en este momento, en un lugar donde hay muchos científicos, puedo decir que está relacionado con los órganos.
No spoilemos tanto porque No quiero yo que- Claro, porque está muy. Tienen no que me ver los sorprendí, títulos, hay que ver también los dijimos títulos algo. hasta el final, ¿eh? Hay que ver los Yo- títulos hasta el final. Vean, ahora te pregunto, Axel, ¿en esa época ya se metían así los créditos? Sí, ¿no? Eso es Sí. algo nuevo, ¿no? Es algo... No, No, eso. pero esto tiene 20. Hay algunos leves antecedentes, pero. Hay mucho. De esa Ay, época también. Viene desde el tiempo lo de los hermanos Zuckeris y todo, Sí, ¿te ¿dónde está el acordás? piloto? ¿Dónde está el piloto? Los títulos que pasaban, leídos, ¿no? Y el Es tipo verdad. del taxi al final y eso y todo. Tanto es así, me acuerdo, en el Fénix de Flores, en el cine Fénix de Flores, como están los títulos, y después de varios títulos aparece esa escena, en los cines la gente se levanta y se para. Cuando empiezan los títulos, la gente se empieza a ir. Entonces, el proyeccionista del Fénix de Flores dijo, la corté, dijo, cuando la película era película todavía, la corté, le saqué el pedazo de los títulos y lo pegué, porque la gente se va y se lo pierde. Él decidió, hizo una cosa que además algo de razón tenía, tardaba en aparecer, tardaba en aparecer. Sí que Cortaba- el recurso volvió a aparecer con esto que es una pequeña colita en Luna Avellaneda. El Luna aparece, claro, aparece ya ahí lo dejamos, cosa que nadie se pudiera ir, ya va con los títulos Ahí, sobreimpresos. Realmente, nada, Ernesto Claudio era. Claro. ¿No? Y ahí fue cuando Marvel nos robó la idea y a raíz de eso tenemos este juicio millonario Se contra quedaba esperando ellos. que vuelva Mercedes Morán. Y pasó terminar la Bueno, Cuando hicimos El yo, secreto de sus ojos, Juan quiso hacer una cosa por el estilo y lo agarré y dije, Sí. no. No, Ahora porque es empezar a otro pensar que tono. te repetís si haces tres Es así. otro tono, es otro tono, Es otra claro, claro. peli. Y me hizo así y me dijo, bueno. A pesar de. Bueno. no, lo que había rescatado de esta parte es el personaje como está ido y empezaba a pensar en el personaje, en el enfermo. Ya no en lo que vemos desde afuera, sino en lo que siente el enfermo. Y entonces lo que le proponemos es ver otras películas nuevas que me comentó el otro día Axel, esta película El Padre o The Father, que es nueva, que solamente lo que voy a poner es el tráiler, que me pareció buenísimo y que la quiero ir a ver ya. Vamos a esperar. No sé dónde la podemos ver ahora. En el Me cine. dijeron que en el Esto- avión me contaron. Estamos acá en una charla pública y yo no puedo decir cosas que me comprometen. No sabés que yo soy. Avísenme si se ve. Claro, además a Axel no le gusta, así que. Friday, 31st of December, ¿Salió con audio o la transmití Sí, mal? sí. Perfecto. 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there. Dad, I'd like you to meet Laura. How would you do, sir? I say, you're gorgeous. Thank you. I must say he's charming. Yeah, not always. Laura has come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Everything all right? Who are you? Actually, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Your father seemed a bit confused. Something wrong? Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. What's the matter, Dad? Strange things going on around us. Don't worry. Everything will sort itself out. Saw it in his eyes. Didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. Just did something to me. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat. Isn't it? You see, the situation is very simple. My daughter is of the opinion that I cannot manage on my own. I'm so sorry about this. Why? She understands perfectly. It's important. I explained it all to you. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. I think she tries to do the best she can for you, Anthony. Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on. Oh. Es un peliculón.
Extraordinario, extraordinario. A la gente que no la vio, Durísima, ¿no? Durísima. muy Digo, buena. Es bueno, esencialmente bueno. contado desde el punto de vista del personaje de Anthony Hopkins, que es un señor que empieza a sentir que le cambian las cosas de lugar, después empieza a sentir que las personas que conoce son otras personas y no las reconoce, o son personas nuevas, que su casa no es más su casa. Empieza a perder justamente un poco lo que decía Elena, la noción de tiempo y espacio se empieza a fracturar, con alguien que tiene plena conciencia de lo que está pasando. Eso es una de las cosas más interesantes. La película está basada en una obra de Florian Zeller. En Argentina la hizo Pepe Soriano, el personaje de Anthony Hopkins. Y Héctor Alterio en España. En España, mira. La adaptación de la obra de Zeller la hicieron Zeller, que además dirigió la película, y un dramaturgo y guionista británico que se llama Christopher Hampton, que es básicamente uno de los grandes dramaturgos del mundo anglosajón hoy, para que la gente... Decilo, mi amigo, decilo. Voy a decir que es amigo mío porque queda mal, pero Hampton, que es muy amigo mío, Hampton escribió también Relaciones Peligrosas, la obra de teatro que en Argentina hizo Oscar Martínez y Cecilia Roth, y la obra de teatro que después hizo John Malkovich, Glenn Close, y Michelle Pfeiffer. Uma Thurman. Michelle Pfeiffer. La Uma Thurman película. también es. No, la película. Ah, Uma Thurman también es real. La película. La película, sí. Relaciones También Peligrosas. De Scorsese, ¿no? La adaptación musical de Sunset Boulevard. Y ahora va a ser el hijo con Hugh Jackman. Van a ser... Vos sabés que no está Chris en la película. La escribe sola. Bueno, Una de las cosas que me decía Christopher, que era el gran desafío en la adaptación, es que el cine y el teatro tienen reglas de juego muy diferentes. En el teatro, lo que va pasando, en la medida que avanza la obra, es que va desapareciendo la escenografía y empieza a haber más zonas oscuras. Es como que las sombras van invadiendo el mundo de la cotidianidad de este personaje. Vos en el cine no lo podés hacer eso. Claro. Entonces, la película está más construida casi como si fuese un thriller, como si fuese una película de suspenso, hasta que los espectadores empiezan a conectar exactamente qué pasa. Que tampoco es que tarda tanto, pero es realmente alguien mirando al abismo como está contado. Y lo que construye, además, Hopkins desde la actuación, es increíble. Hay un momento que ustedes lo vieron en el tráiler, donde Imogen Poots, que es la chica que lo viene a cuidar, dice, oh, he's charming, ¿no? Es como muy seductor. Y ella dice, y la hija le dice, bueno, como no siempre. Hopkins despliega toda una batería de una cosa de hasta sensualidad, no cargada de sexualidad, porque se cuidaron mucho, a pesar de que el personaje obviamente es un personaje que pierde el velo de la contención de la convención social. Nosotros decimos que está desfrontalizado. Podés usar ese término. Claro. Pero en ese sentido está manejado con mucha inteligencia, porque la decisión que toman tanto Zeller como Chris en el guión es no extremarlo, porque vos estás jugando a que el espectador se identifique con un personaje que padece. Si un personaje tiene comportamientos bizarros, estoy usando un término psiquiátrico, ¿no? Que te empiece a incomodar y te das cuenta de la incomodidad. Si no has visto la obra de teatro y todo, la incomodidad es producto de ponerte en cómo se siente él, digamos, como en su punto de vista. No, y lo que está buenísimo, que es algo que por ahí en el hijo de la novia se ve, por eso yo decía más avanzado, es que al inicio, cuando él dice, there's something funny going on, ¿no? Hay algo raro pasando. Yo recuerdo, bueno, vuelvo a hablar en primera persona, perdón, pero bueno, me acuerdo de mi abuela que hablaba de las lagunas. Mi abuela se subía a un taxi para ir a un lugar y después volvía a casa porque no sabía dónde tenía que ir. Y me llegaba, volvía a entrar y decía, es que tuve una lagunita y no sé ahora, y después acordaba, cierto, me iba a lo de su hermana, entonces volvía a tomarse el taxi y empezaba a notarse las cosas, porque era una persona muy inteligente, entonces se daba cuenta, pero nunca lo asumió como que era una enfermedad, pensaba que era, bueno, estoy perdiendo un poco la memoria, estoy estresada, etcétera, ¿no? Hasta que hay un límite. Pero bueno, otra película que no sé qué opinión tienen ustedes como cineastas, pero yo la vi desde el lugar de, bueno, también porque fue financiada por una fundación americana que financia la investigación en Alzheimer, es Alice,
que también es una película donde la personaje es una profesora universitaria que empieza a tener, a darse cuenta ella misma, y entonces prepara todo lo que va a ser su futuro, prepara lo que va a ser, o sea, cómo se va a suicidar cuando su enfermedad avance a tal punto que no va a poder darse cuenta de lo que está haciendo. Y es muy conmovedora, si bien es una película con otro enfoque, muy americana, tiene otro estilo, pero también está contada en primera persona, y es muy fuerte, porque siendo una persona no científica, pero del mundo académico, podía investigar y podía entender mejor cuál iba a ser el proceso degenerativo que iba a sufrir. Y eso yo creo que también es devastador para el paciente, porque a veces es más fácil decir, bueno, tengo algo, me dan un remedio, y hay otra mirada que es darme cuenta de que tengo una enfermedad que va a ir progresando y nunca se va a curar, y voy a tener que tomar una decisión en algún momento. Pero hay una oposición por ahí entre todas estas películas que tratan de narrar el padecer en primera persona o de alguien cercano, con una especie de uso más utilitario que el cine tiene, sobre todo de cosas como el short-term memory, ¿viste? Digo, los Dory, buscando a Dory. Claro, claro. O estaba pensando en Como si fuese la primera vez, la película donde Drew Barrymore se despierta todos los días, todo el tiempo la vida anterior. ¿Viste? Donde la enfermedad no está narrada como un padecer, sino como es un recurso Parte narrativo. de la vida. Mejor Imposible, otro ejemplo, Mejor Imposible. Es de las telenovelas, perdió la memoria, y después se volvió y la recobró. No, pero ¿se acuerdan de Jack Nicholson en Mejor Imposible? O sea, trastorno obsesivo compulsivo, tenía un TOC, y el tipo lidiaba perfectamente con su TOC. Perdón, Juan, siempre te hago lo mismo, no te dejo hablar. Pero es otra película que representa, está muy bien narrada una enfermedad psiquiátrica, o bueno, neuropsiquiátrica, y la realidad en este caso, la vuelta de tuerca es que además el tipo es consciente, como en muchos casos de TOC, que eso es algo particular, ¿no? que el enfermo es consciente de que padece una patología y aprende a lidiar con eso. Y está buenísimo. Yo también conocí una persona con un TOC severo, porque a veces me considero que yo tengo TOC, pero no llego a eso. Claro. Y era exactamente así. Era una persona que laburaba, tenía... Son medio así igual, ¿eh? ¿Yo? No, los directores de cine son medio... No, yo creo que nosotros también. Yo creo que somos mucho, muchos, somos una comunidad de TOCs. Yo creo que el arte y la ciencia tenemos mucho en común, y bueno, ya lo hemos hablado sobre qué es el proceso de pensar los proyectos, ejecutarlos, conseguir el subsidio, o sea, eso es para otro momento. No, esto que está saliendo ahora, que es sobre las películas, yo tenía ganas de hacer en algún momento un debate sobre películas de neuro, pero bueno, quedará para otra edición. Y yo decía Falling, la de Viggo Mortensen, su primera película como director también, que además es un lugar mucho más cruel, porque el padre es muy violento y muy... Es todo lo incorrecto que se pueden imaginar en estos tiempos. Terrible, terrible. Es muy dura la película, digo, también, pero desde otro lugar, ¿no? Digo, también mostrar la enfermedad y esto que llamamos deterioro cognitivo. Decimos Alzheimer, pero también involucra un montón un abanico, ¿no? De enfermedades. Yo quería aprovechar... Sí, hay unas preguntas, las leemos, pero dejar 15 minutos, porque yo me gustaría charlar con ustedes dos temas, que es el uso del cine como herramienta de divulgación científica, y el otro es el cine como contador del futuro. O sea, prevenir a la gente, prevenir de lo que viene, o contar lo que se viene. Porque hasta ahora voy a sacar un poco de neuro. Nos quedan unos 15 minutos, no sé, Axel tiene que ir a otra obligación. Lo pueden ver en Canal 13. Sí, en un rato paso a Canal 13. No lo estoy diciendo. Mirá, yo no creo mucho en el cine, en el cine como en el valor didáctico del cine. Yo no creo mucho en la capacidad del cine de enseñar. Sí, lo que creo es que el cine tiene, que el cine puede abrir debates, que es una cosa distinta. ¿Viste? Digo, me parece que la función social del cine es accidental, no a propósito. Ahora, yo tengo dos cortos que les quería
que había elegido, que era, no sé, si por ahí verlos todos, por ahí es para mucho, pero... Y te vas a perder los 15 minutos. Claro. Be working No, with patients, no. people, doctor. When you Trailer. say people, do you mean living people? You do want the job, don't you? I'm Dr. Thayer. I'm Wahida. Wahida. I'd like to ask. I was born in 1911 in Kingsbridge, New York. Prior to July 1955, I resided at the Brooklyn Psychiatric Center, Brooklyn, New York. How are you today? I'm fine, thank you. Prior to that, I was a person. It gets easier. You don't think it will, but it does. Can you hear me? Does he ever speak to you? Of course not. Not in words. No change, dated 9/11/44. Your patients, Doctor, haven't moved in decades. What I believe, what I know, is these people are alive inside. How do you know that, Doctor? I know it. I just wanted to say to you, I preferred your explanation. At 200 milligrams, he showed no response. Maybe he needs more. Maybe he needs less. Dr. Thayer, it's a miracle. Where are my glasses? They're on your face. I don't think that I could deal with losing 30 years of my life, could you? You thought what you'd like to do today? Everything. Leonard, where are you going? I would do all the things Para that no you pasar people todo take el for granted. tiempo... I'd go for a walk. I'd look at things. I'd talk to people. You work here? No, I live here. You don't look like a Para no patient. pasar todo el tiempo... Esta es sobre... Mario. Esta película para mí, bueno, súper importante porque es mi tema de trabajo. Pero les quiero mostrar la otra, que esta película es de 1990. La otra es de 1997, que es la que tiene que ver, para mí, cómo muestra el futuro. Yo la veo ahora tan vigente que me parece impresionante esta. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. The ability of genetic engineering to choose the genes. In the not-too-distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection, one man's only chance How do you expect to pull this off? I don't know exactly. is to hide his own identity This is the last day that you're going to be you and I'm going to be me. by borrowing someone else's. Congratulations. What about the interview? That was it. Do you think you'd be doing what you're doing if it wasn't for who you are, what you are? I have a feeling he might be there under false pretenses, playing somebody else's hand. They've got my picture plastered up all over the place. They'll recognize me. They won't recognize me. They'll recognize me. I don't recognize you. They won't believe that one of their elite could have suckered them all this time. They are going to find me. But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? When we all shed 500 million cells a day. Ethan Hawke. Bueno, creo que es suficiente. Gattaca de Andrew Nicol. La película básicamente se adelantaba la idea de hasta dónde podía... Es una suerte de un mundo feliz de Huxley, pero con manipulación genética.
Claro, el tema es cómo, porque esta película es del 90, están las dos. La primera película, esa Despertar, esa Awakeness, es una película real, basada en hechos reales, sobre el descubrimiento de la levodopa, que es la droga, la terapia que se usa para el Parkinson. Y particularmente yo, cuando vi esa película que estaba siguiendo mi carrera, a mí me motivó un poco. Después, paradójicamente, terminé estudiando en eso. Pero bueno, no sé cuánto habrá tendría que hablar alguna psicólogo. Pero digo, ¿cómo el cine como herramienta de divulgación? Y la otra es, el 97 muestra el futuro. O sea, son términos que hoy en día... El único futuro donde se equivocaron es que en la película hacían de pareja Ethan Hawke y Uma Thurman y se terminaron divorciando. Porque no había personal de limpieza en la película, no pensaba en eso en el guión. A ver, una de las cosas que me pasa con las películas sobre el futuro, recuerdo primero una cosa personal, que en el mismo amor, la misma lluvia, conseguí una revista Gente, parte de la acción sucedía en 1985, a partir de y un poco antes, ¿no? Pero en 1980 y pico, y encontré una revista Gente de 1980 con la moda en el año 2000. Era espectacular, porque estábamos en el año 99 haciendo la película y no tenía absolutamente nada que ver con respecto a esta, o sea, cómo imaginamos, pensamos mucho, ¿no? Hoy hablamos del libro de Michio Kaku, ¿no? Trabaja sobre eso, sobre los viajes en el tiempo, sobre qué es posible y todo eso. Yo, hoy por hoy, la única película que todavía sigue pareciendo, increíblemente, me pasa con 2001, Odisea del Espacio, quizá la que esté más cercana a haber contado en 1968, cómo podía ser en el año 2000, el transbordador parece el transbordador que se usaba a 30 años atrás, es muy difícil. La tablet es una cosa que aparece... La tablet, un montón de cosas, pero recordad esto también lo que pasa con la ciencia, porque en 1982, cuando ya estarían desarrollándose los modelos, la imaginación, con la enorme imaginación que tuvo Blade Runner, no concibieron un mundo con telefonía móvil, con telefonía celular. No hay. Volver al futuro, viste que la mitad de las cosas... ya estaban ahí. La mitad de las cosas Volver al futuro le pegan, la otra no. Claro. En general, el cine de terror expresa las angustias sociales, y el cine de ciencia ficción tiende a ser un poco más optimista y tratar de pararse en el punto... Tiene más que ver con la ansiedad y el deseo que con los miedos. Con la ansiedad, que no es exactamente lo mismo que el miedo. Entonces, lo que le cuesta al cine es imaginar el peor futuro posible, pero el peor futuro posible. Es decir, claramente, en las películas de otra época había gente que tenía teléfono visor y tocaba un botón y hablaba. Eso lo viste millones de veces en películas de los 40 y de los 50. Sí. Estaban con alguien que estaba en otra parte. Lo que no se podían adelantar es que la gente iba a pasar horas y horas de su vida viendo pornografía online. Eso es lo que me impresiona. Quizás el razonamiento más obvio, que es que el ser humano termina eligiendo de todas las opciones siempre la peor, la más mundana, ni siquiera es la peor, la más mundana, esa es la que se escapa. Lo que tenía Gattaca, que a mí me parecía interesante, es que en realidad es una película, es un retrofuturo, es un futuro ambientado como el pasado, y lo que hace es hablar de la eugenesia. Utiliza la lógica de la manipulación del ADN, pero en realidad está hablando de la eugenesia, que es, de nuevo, que si uno se quiere autoengañar, dice, no, bueno, es algo que el nazismo llevó hacia adelante, pero acá en Estados Unidos, yo vivo acá en California, hasta los años 40 había un movimiento eugenésico. No es un invento de los nazis la eugenesia. Probablemente con eso, cada vez que vos escuchás discursos hipernacionalistas, están conectados a ideas como la contaminación racial, el otro invadiendo mi vida. Son todos grandes temas que en realidad el cine refleja y que las sociedades no lograron nunca extirpar. El miedo al otro, el miedo al extranjero o al diferente. Ni siquiera el cine logra, poniéndolo en términos discursivos, en el centro de la discusión, logra que esto socialmente cambie, porque tiene que ver con miedos primarios. Claro. No, y además en el planteo de la historia hay algo, creo que le decía sobre Ibsen, Borges decía algo como la ficción, yo lo utilizo para la ficción. El peligro de la ficción con tesis es que si la tesis fracasa, la ficción es inútil. Y si la tesis tiene éxito, la ficción sobra, digamos. No lo decía con el drama, pero lo decía sobre Ibsen. Digo, eso
Lo podría Digo, decir queda- sobre Orangel también. Igual, Lo podría decir sobre Blanquel también, pero es sobre eso, ¿no? Cuando también se carga, o sea, la especulación, cuando aparece la especulación de un mundo feliz, digo, y cuando aparece una especulación con respecto a cómo va a ser el mundo, ¿verdad? Y cuando se está tratando de imponer el tema más que la historia, por decirlo así, ¿no? Cuando se está tratando como de establecer algo, no eso, bueno, ¿no? Todo un planteo científico. acá hay un comentario de Mirta y uniendo los puntos con lo que acabas de decir, Fernando, ¿no? Mirta dice, el cine como pedagogía deja de serlo. No, la Chiqui no, es Mirta, otra Mirta, una Mirta que... Bueno. No, Mirta Pero no bueno, es. pero un poco, Hay una- incluso Tiene esta razón, discusión, gran verdad. la tuve hace poco con un amigo, sobre si la literatura o el cine o cualquier manifestación artística tiene o no tiene que ser a la vez útil o comunicar un mensaje, ¿no? Si el artista tiene la obligación, el derecho, o como querramos llamarlo. Concepción del arte útil a la sociedad es estalinista. No útil, pero... no hablo de utilidad, pero por ejemplo, vos estás hablando de la película El juicio a las juntas, y que va a ser un peliculón, que lo imagino, por como todo lo que viene por ese lado, de esos lados. Pero pará, vos sabés que tenemos generaciones en Argentina, ya, con las cuales interaccionamos cotidianamente, laboralmente, chicos de entre 20, 25, hasta 30 años, que desconocen eso. Nosotros pues somos un poco más jovatos, pero que no saben cómo se vivió, que no saben lo que hubo atrás. Y que no son y que en el colegio no lo estudian, no lo aprenden, o que en sus tasas Bueno, pero ahí también está el interés de cada uno, porque tampoco en el colegio se estudia todo ese mundo de Juego de pero vos lo Tronos. visualizás. Todos saben lo que sucede en Juego de Tronos, digo. El hecho de que el cine, además de ser una obra artística que uno puede apreciar per se, independientemente del tema que toque, pero si además comunica o visibiliza una situación, y te hablé de esto como te puedo hablar de la película Wonder, de un niño al que le hacen bullying porque tiene la cara deformada, que la vi con mi hijo, o de la película del chiquito este que se pierde en India, ¿no? En Bombay, no me acuerdo el nombre, claro, que después termina viviendo en Australia. O sea, como que hay películas que son hermosas per se artísticamente, ¿sí? O el Guernica de Picasso, por ponerte un ejemplo que no tiene que ver ni con la literatura ni con el cine, pero que a la vez te hacen caer una ficha. Entonces, no pensemos que el arte, por tener un contenido social, histórico, o de visibilizar una situación, como en el caso que estuvimos hablando recién del hijo de la novia, que fue lo que nos convocó acá, deja de ser una obra de arte en sí, pero tiene también esa parte que nos... Me parece que una cosa es la noción de que todo arte es político, con la que yo estoy de acuerdo, todo arte tiene una carga ideológica. No estoy hablando de la política en términos partidarios. Puede ser médico, no tiene por qué ser ideológico. Todo arte es político, no tengas duda. Todo arte tiene una función, no estoy seguro. Y de última, el arte no tiene por qué tener un propósito más allá de ser. El propósito último de una narración es ser una buena narración. Ese es o sea, por supuesto que... la pregunta. El impacto de la historia, ¿no? El impacto de la historia. Yo creo desde el lugar de la parte que a mí me toca, yo insisto mucho con respecto, cuando hoy hablamos mucho del autobiográfico, ¿no? Yo hablo mucho del ideológico, y a veces noto, trabajo con mucha gente joven, la docencia, etcétera, digo, además de la escritura, tiene mucho que ver con, les digo, no se preocupen por ponerlo, ni lo autobiográfico, ni lo ideológico, porque es exactamente al revés, no van a poder evitar que eso esté. Porque lo que te forma, las películas que te forman, la música que te gusta, las personas que te impresionan, las historias que te impactaron, todo eso va a estar a pesar. Si te forzás, por un lado queda un ejercicio del autobiográfico, queda un ejercicio casi onanístico, por llamarlo así, que no es interesante, salvo para el que lo hizo. Y con lo ideológico se vuelve un panfleto, se vuelve como una pústula. Ya queda demasiado cargado. No te preocupes, yo ya sé que el mundo, los buenos y los malos medios los tenemos marcados. Ahí un poco lo que decía Axel, esa idea, ¿no? Los chicos no escribieron La novia porque había una batalla contra el desconocimiento acerca de una enfermedad, como yo no decidí laburar con Santiago Mitre en la película de Juicio de la Junta porque sentía que había una generación que no sabía. Lo hice porque ellos lo hicieron, porque creyeron que era una historia que estaba buena para contar, que podía conectar con la audiencia. Nosotros salimos a hacer una película sobre Juicio de la Junta porque creemos que es una historia que está buena para contar. Sabés que va a tener efectos. Claro que sabés que va a tener efectos. Si la haces bien. Si la haces mal,
y nadie se entera que la película existe, o lo que contás no está bueno, todo ese esfuerzo de decir, voy a contar esta historia, pasa desapercibido. Pero no es que... No, Pero y además porque entonces me el es muy mensaje molesto cuando se, es esta idea de la secundario. película es una película necesaria, ¿no? Un libro, no me digas una película necesaria porque ya me pongo nervioso, ¿entendés? Y cuando me dicen, no, Sí. tenemos que hacer esta historia, No, digo, no no, le caso no. al picho a la Junta. No es una película necesaria, que es tan necesaria como un montón de otras películas. Digo, tiene que tener algo más. Y como digo siempre, cuando creamos algo, no pensemos, es muy feo. ¿Qué tal tu novia? Necesaria. No es un tipo de adjetivo que queremos, que es un ser querido, no queremos eso. Tampoco lo quiero para las películas. ¿Viste? Claro. Correcta, adecuada, ¿no? En su momento, llegó justo en su momento. ¿No? Es muy feo todo eso. No, Una novia pero- con buenas intenciones. Pero hay películas que lo que yo quiero decir, Un buen partido. no quedó claro, pero como que visibilizan situaciones que más allá de la obra de arte en sí, a uno le dejan como haciendo un poco de Eso es un buceando, efecto ¿viste? secundario. Te Es un dejan efecto buceando. secundario. Es un efecto secundario. Elena, una Claro. frase que dijo Juan al principio, yo la anoté, me encantó. Pintar neuronas. A mí, para hacer, a mí se trata de eso, digo, pintar neuronas, lo que decía de Ramón y Cajal. Me parece que se trata de eso, que te vayas contento, contente, como quieran, y que salgas, pero con la sensación de que tenés que reflexionar sobre eso, que lo que viste, eso que nos gusta, en el café que nos tomamos a la salida del cine, o cuando terminamos de ver una película en casa, y eso, al otro día, con el desayuno, o en una comida, comentarlo. Me parece que ese es un poco Esa es la esencia. lo que a mí me gusta, la esencia de por qué hace, por lo menos, para qué hago las cosas. No puedo mejorar esto, no puedo mejorar este cierre. Sos artista. Sí, la verdad Pintar que neuronas, me gusta. verdad- Pintar neuronas es te precioso, voy a Juan. regalar. La frase tuya, pintar Vení. neuronas. Bueno, gracias. Te voy a Te regalar, regalamos color esperanza. te vamos a regalar Usala. un libro de Me Cajal. emocionaría si la escucho. Mi compañera de Oh. cuarto está acá. Hay una pregunta súper interesante. No sé, Axel, si te querés ir. Es Me sobre tengo que ir, chicos. Yo te me tenés que ir a contar o nos podés adelantar qué pasó en el rodaje, cómo pueden matar a alguien. Cuando hablar del rodaje de Baldwin en Telenoche. Vas a hablar de eso, ¿no? Era eso. Sí, bueno. Por eso, antes que la gente se vaya a Canal 13 a escuchar eso. Bueno, no, hay una pregunta muy linda acá. Pero si querés ir, Axel, te dejamos y la seguimos charlando con Fernando. Un gusto, chicos. Andate así podemos hablar mal de vos ahora que te vas. Siempre, adelante. Sos bienvenido, no nos olvides, estamos en un evento oficial de la Sociedad Argentina de Neurociencias, así que sos muy querido y bienvenido por la sociedad, seguidor de nuestra cuenta de Twitter, y... un amigo, y un gran amigo, y un gran amigo. Un gran amigo. Bueno, te agradezco un montonazo y agradecer también a Pato, que ha hecho la producción, que después lo veo, Pato Molina. ¿Está ahí? ¿Ya volvió? Sí, volvió Pato, excelente Pato, que estuvo en el backstage. Le pedimos que aparezca. Está como... No quiere aparecer. No quiere. Bueno, me ayudó toda la producción. Bueno, nada, chao, gracias. Chao, Axel, hasta luego. Chao. Te hago la pregunta, hay un montón de preguntas, comentarios sobre, bueno, las películas de Oliver Sacks que son buenísimas, cada una para hacer una película, pero esta me gustó mucho porque de Agustina, que dice, The Father, aprovechando The Father como punto de comparación, ¿cuáles son las consideraciones, los pros y los contras de contar la historia desde un personaje como el de Anthony, desde su propio punto de vista, y cuáles desde el personaje externo como Rafael en el caso de Norma? Bueno, es una elección, digo, primero tiene el padre tiene un antecedente dramático, digo, de la obra de teatro, cómo funcionaba y que es como tratar de contar la enfermedad desde adentro de la enfermedad misma. Digo, yo estaba en la obra, y la peli, digo, va por eso. Entonces ahí era ponerme a mí como espectador, lo que quiere es ponerme a mí como espectador en esa incomodidad, en no saber qué pasa. ¿Te estás confundiendo? ¿Cómo? Es que son distintos personajes, distintas personas que entran a la historia, y ¿se confunde él o hay un engaño acá? ¿Qué es lo que está pasando? Esa incomodidad que yo me imagino uno tiene que asociarlo, suponemos que es así, que la enfermedad es así, suponemos que la enfermedad es así. ¿No es cierto? Claro. Digo, o sea, sabemos muchas cosas, digo, cada vez sabemos mucho más, digo, suponemos que la enfermedad es así, o que le pasa eso. Digo, por lo que vamos viendo como nuestra experiencia como acompañantes espectadores, ¿no? Entonces, a ver,
A mí me parece sumamente compleja como guión, como película, como todo. A mí me encantó y todo eso. Y la verdad que era admirable porque cuando llegué, yo quería saber cómo habían resuelto esto del teatro. Digo, yo no conocía a Christopher Hampton, lo conocí después, a raíz en un taller que coincidimos eso y todo. Yo ya había visto la película. Digo, y me había encantado decir, qué bueno poder contarlo así. En el caso del hijo es distinto, porque es el espectador y porque esto que hablamos al principio, acá hay dos historias, o sea, es un protagonista que está en su crisis de la mediana edad, donde además tiene una historia con su madre que tiene Alzheimer, y que aparece la historia de que está internada y que su papá, y ve esa relación entre todos los conflictos que tiene, en el medio, como digo, de la gota que faltaba para completar el vaso, es que decide que quiere casarse. Pero eso repercute en él como persona, se repercute en el protagonista y es el motor, porque lo que necesitamos de un protagonista es eso, y a partir de ahí va generando todas las historias. Lo que ayuda que es un poco, decimos, se realiza como hijo para poder realizarse como padre, para poder realizarse como pareja. Realizarse no me gusta mucho, pero toda esa reflexión viene a partir de ahí. Esta idea de ser el viaje del antihéroe, ¿no? Como me gusta llamarlo a mí, ¿no? Hacer el arco que recorre, ¿no? De tratar de ser. A mí me preguntan después de 20 años qué tiene. No sé, se habrá fundido de nuevo. Habrá puesto, se habrá fundido el restaurante, no quiero ni pensar antes de la pandemia, incluso, ¿qué habrá hecho? Se fue a México. Ojalá haya hecho lo que tenía ganas. Se fue a México a crear caballo. Ojalá haya hecho lo que tenía ganas. Compró el restaurante de enfrente. Compró el restaurante enfrente. También otra cosa que... Pero no para poner un parripollo, ¿no? Para poner, ¿qué habrá puesto ahora? ¿Qué tendrá ahora? ¿Una cervecería? Ahora va a tener una tienda de café, seguro. No, pero lo que también mirábamos el otro día, que es súper vigente y que no tiene que ver con la historia que se cuenta, pero que tiene que ver con nuestra idiosincrasia y lo que nos pasa en la Argentina, es esto de bueno, ahí estábamos en la precrisis, ¿no? Ya se venía y había tanto bolón y bueno, y ahora seguimos. O sea, el tipo que tiene un restaurante hoy en día debe estar lidiando también, más allá de lo personal, con toda esta carga de que tiene que usar queso crema, por no decir una marca, queso crema en lugar de mascarpone para poder hacer el tiramisú, porque estamos así. Entonces, hasta eso sigue vigente. O sea, sigue vigente. Sí, hay algo cíclico, algo cíclico que es entre las muchas cosas que vivimos como sociedad, todo, como país, ¿no? Y todo, que es una frase que a mí me parece que define extraordinario, que en Argentina te vas 20 días y cuando volvés cambió todo. Te vas 20 años y cuando volvés está todo igual. ¿No? Y es terrible, ¿no? Esta cosa cíclica que vamos viviendo, en distintas circunstancias, no quiero separar de cualquier tintura partidaria, pero como cosas, ay, esto ya me tocó, esto ya lo vi, y lo escuchaba a mis padres y a mis abuelos también, que esto también ya lo habían vivido. Pues. Es el gran tema. A lo mejor nos gusta esto, yo reconozco, a lo mejor nos gusta todo, nos gusta un poco estar como decía Ale, como Axel, con los malabaristas chinos, ¿no? Todo el tiempo con los platitos ahí que no dejen de girar uno y el otro. Capaz que nos gusta esto, ¿no? Pero si nos gusta ya tropezar de nuevo con la misma piedra, me parece que lo que nos gusta es tropezar más que la piedra. Le estamos tomando cariño ya al tropiezo más que a la piedra en sí. Me parece que las historias no de las películas, las obras artísticas, si quieren, para poner así en la general, no deben tratar estos temas. O sea, pueden tener estos temas implícitos, pero para mí es importante que traten historia, y de esto se trata. O sea, no fue, como digo, no me parece un planteo sobre los efectos alucinógenos que produce el hongo del pan de centeno, una buena lectura con respecto al Jardín de las Delicias, el tríptico del Bosco. No se trata de un estudio científico. Lo importante es eso, que la ciencia para mí es parte de la vida, digamos, ¿no? Entonces, inevitablemente, cuando uno cuenta historias, ¿no? Estuvimos hablando, a mí me gusta además toda la parte de ciencia, pero y es parte de nuestra vida. Especialmente, ¿no? Último tiempo, con la pandemia y todo, ¿no? Nos dimos cuenta. Eso es un poco un tema que también quedaron temas pendientes, pero uno dice, ¿por qué aparece tanto ciencia en el cine? Y capaz que está porque simplemente es parte de la vida, no es que se busque. Como aparece la religión, lo que yo diría, me parece que en un punto lo que no podemos hacer es minimizarla y es importante porque lo religioso aparece como algo muy fuerte normalmente, entonces es este tipo de cosas, pero también parece que hemos minimizado gran parte de la ciencia como si se enfrentaran, ¿no? Una con la otra. Y yo, como digo siempre, cuando el Papa se va a subir a hacer algunas giras mundiales, yo que digo, ¿qué hacen con el avión? ¿Lo rocian con agua bendita o le hacen una revisión técnica? ¿en qué confían? Claro, este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, Me parece que el Papa, también, o sea, es parte de nuestra vida, digo, es algo cultural. vos viste que el Papa rezó para que la ciencia ayude a encontrar la vacuna. O sea, Está fue muy bien. buenísimo, fue buenísimo. No nos Está muy olvidemos que Bergoglio trabajó un año en un laboratorio. Bueno, yo iría cerrando. La verdad que me quedaría charlando un montón, Muy pero bien. supongo que ya No, debemos tengo que ir a ver, tenemos que ir a ver lo que pasó con Alec Baldwin. Nos Yo tenemos quiero que ir a ver. saber, Aparte sí, voy a sintonizar. acá el viejito es la 1 de la mañana, así que yo ya tengo que cortar porque Claro, ahí ya. tenemos que dormir. Pero la Sí. verdad, bueno, excelente. Fue maravilloso este encuentro, Bueno, qué Fernando. bueno, La sí, la verdad verdad. que te vamos a volver a convocar seguro, porque ahora me quedo Muchas pensando que gracias. hay muchas otras películas con guiones que también son súper vigentes y que hasta reflejan, digamos, bueno, no voy a abrir ahora un debate sobre El secreto de sus ojos y lo que significa para el personaje, ¿no? Crear un personaje con ese también, que no es fácil. Ahí tiene que hablar con Campanella. Ahí hablé con Campanella, con Eduardo, con Sacheri, hablé con todos ahí digo, para sumar, Buenísimo. para Bueno, sumar, digo, todo eso, digo, Bueno, pero la la verdad un montón de próxima. pero son agradecimientos historias acá sobre personas, ¿no? Como digo, sobre todos somos claro. personajes. Todos Pero somos Somos no personajes. deja, Yo no me deja de quedo con ser eso, un vos te quedás con lo de psicópata. pintar neuronas y yo me quedo con lo de que todos somos personajes y hay que ver qué nos toca, si nos toca el de reparto o el principal. Bueno, tenemos un montón de Bueno, agradecimientos acá, buenísima la Qué idea, bueno. muy buena reflexionar, bueno, montones de Ya, participantes. y además me gusta decir en esto que hablo de las historias, un poco yo ya cierro acá, ¿no? También para decir, hay algo, o sea, asociamos la ciencia con la idea de conocimiento, pero el conocimiento, digo, tiene una función también. El tema no es conocer cómo se arregla una bicicleta, una licuadora, sino para qué usamos ese conocimiento. Y eso es lo que claro. llamamos sabiduría, ¿no? Yo siempre digo, conocimiento es saber que el tomate es una fruta, sabiduría es no ponerla en la ensalada de fruta. Digo, entonces, eso es como un resumen de un poco de qué se trata todo esto, para entender por qué es tan importante la ciencia y el conocimiento y la sabiduría en consecuencia. Buenísimo. Así que bueno, muchas Bueno, vamos a gracias. hacer algún corto Juan, para Elena, Juan. visibilizar la ciencia. Claro. Entonces. Muchas gracias, Fernando, Gracias a públicamente. todos. Un Gracias placer a enorme. todos, gracias por la paciencia. No, estuvo Sí. excelente. Seguiríamos por horas. No tiene desperdicio esto. Como Lo los repetimos, guiones. Dale, muy bien. Dale, Muy No, bien. gracias. lo Gracias. mejoramos. Lo Lo mejoramos. Este va a mejoramos, quedar grabado claro. para los socios de la SAN que lo quieran ver. Después Y- bórrenlo para que no nos encuentren diciendo las mismas cosas así todo No, el lo tiempo. editamos. Qué bueno, gracias. Bueno, chao, Hasta chao. luego. Bueno, Chao, listo, nos vemos. cierro Hasta luego. y paso de vuelta Gracias. el video de inicio que me gustó tanto. Muy bien, gracias. Dale. Si lo encuentro. ¿Cuál era? Bueno, gracias, ya pueden ir saliendo. Ahí está. Juan, deja de compartir, por favor.